Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 181. Ya sabes que habitualmente no suelo hablar de personas fallecidas, de personas que ya no están entre nosotros. Recuerdo haber hecho alguna excepción en el pasado, por ejemplo, con la escritora Almudena Grandes o con el actor de doblaje Constantino Romero. Y hoy voy a hacer lo mismo con Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia. Su nombre me lo sugirió Alexander, que es una de las personas que me apoya en Patreon, y yo siempre intento hacer feliz a la gente que me ayuda. Ese también es el objetivo de la Escuela de Español 15TC, hacer felices a los alumnos que confían en ella para mejorar su español. Y esa felicidad llega cuando empiezan a ganar fluidez a la hora de hablar o cuando por fin entienden por qué se utiliza el subjuntivo en determinadas situaciones. Son solo algunos ejemplos de lo que la escuela puede hacer por ti, aunque lo más importante es que tú quieras dar ese paso, que tengas la ilusión de superar el nivel de español que tienes ahora mismo. Si crees que ha llegado ese momento, la Escuela de Español 15TC te va a recibir con los brazos abiertos para ayudarte en ese camino de aprendizaje. Puedes ponerte en contacto con mi amigo Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Y para comprobar los servicios que ofrece la escuela, entra en su página web www.15tc.es. Ahí vas a encontrar el precio de las clases y también otras formas de aprender, como por ejemplo escribiendo textos en español para que sean corregidos por los profesores de la escuela. Tú eliges cómo quieres hacerlo, pero si lo deseas realmente, no pierdas más tiempo y reserva ya tus clases en la Escuela de Español 15TC. Como no podía ser de otra manera, hoy tengo que dar las gracias también a varias personas. Y empiezo por Ellen, Silke y Roberto, que se han convertido en mecenas de Se habla español en Patreon. Ya recibo el apoyo de 53 personas en esa plataforma para creadores de contenido. Así que muchísimas gracias por vuestra ayuda. Y por cierto, dentro de poco habrá novedades en Patreon porque he decidido ofrecer más contenidos exclusivos para esas personas que me apoyan. Solo los mecenas tendrán acceso al material en el que estoy trabajando, porque ellos son los que realmente se lo merecen. Ya te contaré más detalles durante las próximas semanas. También quería darle las gracias a Jens por su donativo, que no es el primero que me envía. Mil gracias, Jens, y a Kyle, que ha hecho una aportación económica a través de la plataforma Buy Me a Coffee. Además, me ha dejado el siguiente mensaje. Hola Felipe, me encanta Se habla español, me ayuda mucho a aprender, gracias por todo. Al contrario, gracias a ti por tu apoyo, Kyle. Y gracias también a Matt, que hace unos días me ayudó a darme cuenta de algunos errores que suelo cometer cuando hablo en inglés. Y la verdad es que me quedé impresionado por tu nivel de español. Enhorabuena, Matt. Se nota que te gusta y que has trabajado mucho para llegar hasta ahí. Y dicho todo esto, vamos a ponernos manos a la obra para conocer a nuestro protagonista de hoy. Paco de Lucía se llamaba en realidad Francisco Sánchez Gómez, un nombre y unos apellidos muy habituales en España. Y no sé si sabes que aquí en mi país tenemos una forma de acortar el nombre de Francisco y es precisamente Paco. Paco no es el nombre que aparece en el DNI, en el Documento Nacional de Identidad, sino Francisco. Pero a casi todas las personas que se llaman Francisco se las conoce como Paco. Al menos
entre familiares y amigos. Pues bien, Paco de Lucía es uno de esos casos. Y la segunda parte de su nombre artístico, de Lucía, se la puso por su madre, que se llamaba Lucía. Por cierto, todavía no te he dicho que Paco de Lucía nació en la ciudad de Algeciras el 21 de diciembre de 1947. Algeciras se encuentra en la provincia de Cádiz, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. Y nuestro protagonista murió el 25 de febrero de 2014 cuando se encontraba en una playa de México. Tenía 66 años y al parecer sufrió un ataque al corazón. Pero empezamos por el principio, por su infancia. El padre de Paco de Lucía se llamaba Antonio y era un guitarrista aficionado que tocaba en tablaos flamencos y también en algunas fiestas. De esa forma ganaba algo más de dinero porque Antonio Sánchez vendía fruta y telas. Cuando el pequeño Paco cumplió los 6 años, empezó a recibir clases de guitarra por parte de su propio padre y de uno de sus hermanos mayores, Ramón. Y cuando todavía era un niño, con apenas 12 años, actuó por primera vez en un cine de su ciudad junto a otro de sus hermanos, Pepe. Ambos, Paco y Pepe, formaron un grupo flamenco llamado Los Chiquitos de Algeciras. Grabaron 3 discos, ganaron dinero en algún concurso y todo eso permitió que su familia se trasladara a vivir a Madrid. Ya en la capital, Paco y Pepe empezaron a trabajar en algunos tablaos flamencos. Un tablao es un local donde se ofrecen espectáculos flamencos, tanto cantes como bailes. Eso les permitió ser más conocidos hasta el punto de que fueron contratados para hacer una gira de 9 meses por Sudamérica. Ya en 1967, Paco de Lucía grabó su primer disco en solitario y poco después empezó a colaborar con Camarón de la Isla, para muchos el mejor cantaor flamenco de la historia. Pues bien, Paco de Lucía participó como guitarrista en los 7 primeros discos de Camarón. Pero Paco de Lucía fue más allá del flamenco y también colaboró con artistas internacionales de música jazz e incluso se atrevió con la música clásica. En total publicó 38 discos, aunque el sonido de su guitarra apareció en alrededor de 40 trabajos de otros artistas. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un canal de televisión que se llama Intereconomía y en esa charla habla sobre el estudio de grabación que tenía en su casa de la isla de Mallorca. Vamos a escuchar lo que dice Paco de Lucía. Es el sueño de mi vida. Yo desde hace muchos años pues quería tener en mi casa mi estudio y poder grabar a la hora que quisiera, eh, en pijama, levantarme de la cama en la noche y bajar y tocar. Y eso es un lujo, porque cuando vas a un estudio de grabación que está fuera de tu casa, pues ahí estás condicionado. Yo soy anárquico totalmente, demasiado anárquico, por eso necesito una disciplina. Yo me vengo por las mañanas, me levanto, me tomo mi cafecito aquí, que tengo mi cafetera, enciendo mi ordenador, oigo lo del día anterior y me pongo a trabajar hasta la 1 que subo a comer. Después de comer me bajo otra vez y estoy hasta las 6:30, que me pongo mi chándal y me voy a caminar por ahí para relajarme, porque esto te come, el sistema nervioso te lo come. Porque es mucha tensión, mucha atención. Yo tengo la sensación de que estoy quemado, de que son muchos años estrujándome el coco y tratando de buscar siempre algo que sea una sorpresa. ¿Cómo te ha ido en esta primera toma de contacto con la voz de nuestro protagonista? Me parece que hoy es un poco más difícil de lo habitual por el acento andaluz de Paco de Lucía, ¿no?
Y aunque ya te lo he comentado en otras ocasiones, me gustaría hacer un breve repaso de las principales características de su forma de hablar. En primer lugar, si te has fijado bien, aspira la J en medio de las palabras. Se aprecia muy bien en pijama en vez de pijama y en lujo en lugar de lujo. Pero hay más cosas. Por ejemplo, la omisión de la R final en el infinitivo de algunos verbos como bajar o tocar. Él dice baja y toca. No pronuncia la R final. Como es lógico por su origen, Paco de Lucía también sesea y se come la D en los participios terminados en ado. Ambas cosas se pueden comprobar con claridad cuando dice condicionado en vez de condicionado. Y por último, utiliza alguna expresión muy informal como estar quemado, que se utiliza mucho en España. Así que creo que en este episodio vamos a aprender muchas cosas. Y empezamos ya con el primer fragmento. Es el sueño de mi vida. Yo desde hace muchos años pues quería tener en mi casa mi estudio. Es el sueño de mi vida. Yo desde hace muchos años pues quería tener en mi casa mi estudio. Cuando Paco de Lucía habla de estudio se refiere a un estudio de grabación, al lugar donde van los músicos cuando quieren grabar el sonido de un instrumento de manera profesional. Y lo que suele pasar habitualmente es que esos estudios de grabación están lejos de las casas de los músicos, de modo que ir allí supone un tiempo de desplazamiento. Y claro, si el estudio de grabación se encuentra en Madrid y el músico o el cantante vive en las Islas Canarias, pues el problema es todavía mayor. Así que Paco de Lucía tenía muy claro lo que deseaba tener. En un momento de su vida se marchó a vivir a la isla de Mallorca y lo más cómodo para él era tener el estudio de grabación en su propia casa. Y eso fue lo que hizo. Tenía dinero más que suficiente para contratar a una empresa especializada en ese tipo de cosas. Y se construyó el estudio de grabación en la planta baja. Paco de Lucía reconoce en la entrevista que ese era el gran sueño de su vida, lo que más deseaba en su vida, y en el segundo fragmento empieza a explicar los motivos. Y poder grabar a la hora que quisiera, eh, en pijama, levantarme de la cama en la noche y bajar y tocar. Y poder grabar a la hora que quisiera, en pijama, levantarme de la cama en la noche y bajar y tocar. Ahora mismo acabamos de escuchar lo que te comentaba hace unos minutos, que Paco de Lucía no pronuncia la R final en el infinitivo de los verbos bajar y tocar. Él dice baja y toca. En cuanto al significado de la frase es bastante sencillo. Quería tener un estudio de grabación en su casa para tener la posibilidad de grabar con su guitarra a la hora que quisiera. También podemos decir a la hora que le diera la gana. Creo que ya te lo he explicado en alguna ocasión, pero dar la gana es querer hacer algo. Por ejemplo, iré a comprar a la hora que me dé la gana, o sea, cuando yo quiera, cuando a mí me apetezca hacerlo, no cuando me lo diga otra persona. Y en negativo, no me da la gana ir a la fiesta de Pedro, es decir, no quiero ir, no me apetece nada, así que me voy a quedar en casa. Y luego comenta algo muy gracioso. Paco de Lucía dice que él quería tener la posibilidad de bajar al estudio incluso en pijama, sin necesidad de vestirse de otra manera. Y eso solo lo podía hacer teniendo un estudio de grabación en casa. Paco de Lucía deseaba levantarse en mitad de la noche, bajar al estudio y ponerse a grabar el sonido de su guitarra. Y es que muchas veces los artistas encuentran la inspiración en la cama, en mitad de la noche. Venga, vamos a comprobar lo que nos cuenta en el tercer fragmento. Y eso es un lujo, porque cuando vas a un estudio de grabación que está fuera de tu casa, pues ahí estás condicionado. Y eso es un lujo, porque cuando vas a un estudio de grabación,
que está fuera de tu casa, pues ahí tienes estás condicionado. La expresión estar condicionado significa tener unos límites, unas restricciones que no te permiten actuar o comportarte como lo haces habitualmente. Por ejemplo, cuando vas de visita a la casa de otra persona estás condicionado. No puedes hacer lo que te apetezca, sino que debes seguir las normas establecidas en esa casa. A lo mejor a ti te gusta quitarte los zapatos, pero en esa casa no existe la misma costumbre. Entonces decimos que estás condicionado por las normas de esa casa. Volviendo a Paco de Lucía, está claro que no puede ir en pijama a un estudio de grabación, ni tampoco en mitad de la noche, porque las personas que trabajan allí tienen un horario establecido previamente que se debe cumplir. Por lo tanto, Paco de Lucía está condicionado por ese horario y por las normas de convivencia habituales que tienen que cumplirse en cualquier centro de trabajo. A lo largo de mi vida, yo nunca he visto a nadie en pijama en ninguno de mis trabajos. Así que, por todo lo que acabo de comentar, Paco de Lucía piensa o pensaba que tener un estudio de grabación en casa era un lujo, un privilegio que no podía permitirse todo el mundo. En España utilizamos mucho la palabra lujo en ese sentido de privilegio, de algo que no está al alcance de todos. Pero también se utiliza cuando algo te gusta mucho. Por ejemplo, si estás comiendo en un restaurante con unos amigos y te gusta mucho la comida, entonces puedes decir, esto está de lujo, o sea, muy rico. Y también se puede usar cuando hablamos de estar cómodos en algún sitio. Por ejemplo, si estás tumbado en una playa tomando el sol, puedes decir que estás de lujo. Bien, en el cuarto fragmento, Paco de Lucía ya habla de su manera de trabajar, que no era muy organizada, al menos al principio. Yo soy anárquico totalmente, demasiado anárquico, por eso necesito una disciplina. Yo soy anárquico totalmente, demasiado anárquico, por eso necesito una disciplina. Como ya sabes, una persona anárquica es una persona desordenada y desorganizada. En el caso de Paco de Lucía, ser anárquico supone ponerse a grabar con su guitarra en cualquier momento del día, porque no le gustaba tener un horario de trabajo fijo. Por ejemplo, hay escritores que se levantan pronto por la mañana y están trabajando hasta la hora de comer. Podemos decir que tienen esa rutina de trabajo que se repite todos los días. Sin embargo, las personas anárquicas carecen de esa rutina, no la tienen. Y Paco de Lucía reconoce que es un defecto importante, por eso dice que necesita una disciplina de trabajo. En este contexto, disciplina sería algo parecido a rutina, o sea, una manera de trabajar constante en el tiempo, que sea igual día tras día. Quizá por eso deseaba tanto tener un estudio de grabación en su propia casa, para continuar siendo anárquico, para ponerse a trabajar cuando él quisiera, pero no con unas horas establecidas de antemano. Pero poco a poco fue encontrando esa disciplina de trabajo, esa rutina diaria que le ayudó a publicar nuevos trabajos musicales. Precisamente en el quinto fragmento empieza a contar cómo organizaba su tiempo cada día. Yo me vengo por las mañanas, me levanto, me tomo mi cafecito aquí, que tengo mi cafetera. Yo me vengo por las mañanas, me levanto, me tomo mi cafecito aquí, que tengo mi cafetera. Está hablando de su estudio de grabación, el lugar en el que se realizó la entrevista que estamos escuchando. Recuerda que si eres mecenas en Patreon también puedes ver el episodio completo en vídeo. Bien, Paco de Lucía dice que tenía una cafetera en su estudio y que nada más bajar por las mañanas se tomaba un cafecito. Este diminutivo se utiliza mucho en España. En vez de preguntar ¿te apetece un café?, podemos decir ¿te apetece un cafecito? Recuerda que está hablando de su rutina diaria y lo primero que hacía cada mañana era eso, bajar las escaleras de su casa, entrar en el estudio y hacerse un café en la cafetera.
Vamos a escuchar lo que hacía después. Sexto fragmento. Enciendo mi ordenador, oigo lo del día anterior y me pongo a trabajar hasta la 1 que subo a comer. Enciendo mi ordenador, oigo lo del día anterior y me pongo a trabajar hasta la 1 que subo a comer. Paco de Lucía comía a la 1 de la tarde y entre la hora del café y la comida solía escuchar las grabaciones del día anterior. Él utiliza el verbo oír, pero yo creo que en el caso de la música es mejor el verbo escuchar. Y después de comprobar esas grabaciones, se ponía a trabajar hasta la hora de comer. Es decir, se dedicaba a componer nuevas canciones con su guitarra. Sigue contando su rutina en el séptimo fragmento. Después de comer me bajo otra vez y estoy hasta las 6:30 que me pongo mi chándal y me voy a caminar por ahí. Después de comer me bajo otra vez y estoy hasta las 6:30, que me pongo mi chándal y me voy a caminar. Repasamos entonces. Se despertaba, bajaba al estudio, se tomaba un café, escuchaba las grabaciones del día anterior, comía sobre la 1 de la tarde y después volvía al estudio para seguir trabajando con su guitarra hasta las 6:30. En ese momento se ponía el chándal y se iba a caminar. Bien, el chándal es una prenda deportiva que consta de dos partes, el pantalón y la chaqueta. De hecho, decimos pantalón de chándal y chaqueta de chándal. Al ser una prenda deportiva, es elástica y muy cómoda para salir a caminar por el campo. Hablando de otra cosa, cuando yo voy al gimnasio suelo ir en chándal y una vez dentro me lo quito porque llevo debajo un pantalón corto y una camiseta corta. De esa forma es más sencillo hacer algo de ejercicio. Pero bueno, aquí lo importante es que sepas que en España utilizamos la palabra chándal para esa prenda deportiva. En el octavo fragmento explica por qué se iba a caminar todos los días. Para relajarme porque esto te come, el sistema nervioso te lo come. Porque es mucha tensión, mucha atención. Para relajarme porque esto te come, el sistema nervioso te lo come, es mucha tensión, mucha atención. Imagino a lo que se refiere Paco de Lucía porque debe ser muy estresante tener que componer nuevas canciones cada cierto tiempo y sobre todo intentar que sean tan buenas como las de discos anteriores. Tienes que estar muy atento, muy concentrado durante las horas de trabajo y se acumula mucha tensión. Como él mismo dice, su trabajo necesita mucha atención y provoca mucha tensión. Y por ese motivo salía a caminar para relajarse, para desconectar, que es otro verbo que usamos mucho en España. Hay gente que desconecta del trabajo haciendo deporte, mientras que otras personas se relajan escuchando música, leyendo o saliendo a caminar entre la naturaleza, como lo hacía él. Y es que Paco de Lucía reconoce que su trabajo le comía el sistema nervioso, es decir, le provocaba un gran nerviosismo, quizá por esa necesidad de encontrar canciones buenas. La verdad es que no debe ser fácil porque si eres músico, siempre intentas que cada nuevo trabajo sea mejor que el anterior, y eso no siempre es posible. En el noveno fragmento sigue hablando de su estado de ánimo. Yo tengo la sensación de que estoy quemado, de que son muchos años estrujándome el coco. Yo tengo la sensación de que estoy quemado, de que son muchos años estrujándome el coco. En este caso, el coco no es una fruta, sino una palabra que usamos en el lenguaje informal para referirnos al cerebro. Por ejemplo, muchas veces decimos, ese estudiante tiene un coco privilegiado, o sea, tiene un cerebro mejor que el del resto de sus compañeros. Pues en esta frase Paco de Lucía dice que son muchos años estrujándose el coco. El verbo estrujar significa apretar o retorcer algo para sacar el líquido que lleva dentro. Por ejemplo,
Podemos estrujar un limón con la mano para que salga el jugo que hay en su interior. Entonces, como puedes imaginar, aquí está hablando en sentido figurado, porque no se aprieta el cerebro para que salgan nuevas ideas. Es simplemente una manera de hablar, una manera de decir que se pasa el día pensando y buscando nuevas ideas en su cerebro, en su cabeza. Y por eso dice que está quemado. Cuidado con esta expresión porque no decimos estoy quemado, sino estoy quemado, sin pronunciar la D, ya que se trata de una expresión muy informal. Estar quemado significa estar agotado, estar cansado mentalmente o psicológicamente. Así se sentía Paco de Lucía cuando concedió esta entrevista. Vamos a ver o vamos a escuchar justo el final de sus palabras en el 10º y último fragmento. Y tratando de buscar siempre algo que sea una sorpresa. Y tratando de buscar siempre algo que sea una sorpresa. Esto es lo que te decía antes. La razón de que estuviera tan quemado era esa, que tenía que encontrar nuevas ideas con su guitarra para estar a la altura de lo que el público esperaba de él. La gente quería sorpresas, cosas nuevas, no canciones parecidas a las anteriores. Como te comentaba antes, no debe ser fácil trabajar con esa presión todos los días, y los artistas lo hacen. Es verdad que ganan más dinero que el resto de las personas, pero tiene mucho mérito lo que hacen. ¿Te parece que lo escuchemos todo junto una última vez? Pues venga, presta mucha atención a las palabras de Paco de Lucía. Es el sueño de mi vida. Yo desde hace muchos años pues quería tener en mi casa mi estudio y poder grabar a la hora que quisiera, en pijama, levantarme de la cama en la noche y bajar y tocar. Y eso es un lujo, porque cuando vas a un estudio de grabación que está fuera de tu casa, pues ahí estás condicionado. Yo soy anárquico totalmente, demasiado anárquico, por eso necesito una disciplina. Yo me vengo por las mañanas, me levanto, me tomo mi cafecito aquí, que tengo mi cafetera, enciendo mi ordenador, oigo lo del día anterior y me pongo a trabajar hasta la 1 que subo a comer. Después de comer me bajo otra vez y estoy hasta las 6:30, que me pongo mi chándal y me voy a caminar por ahí para relajarme, porque esto te come, el sistema nervioso te lo come. Porque es mucha tensión, mucha atención. Yo tengo la sensación de que estoy quemado, de que son muchos años estrujándome el coco y tratando de buscar siempre algo que sea una sorpresa. ¿Qué tal esta última vez? ¿Has podido entenderlo todo? Espero que sí, aunque en esta ocasión no era nada fácil, pero es la única manera de seguir avanzando en la comprensión de las personas nativas, escuchar diferentes voces con acentos completamente distintos. Es lo que hacemos aquí cada 2 semanas y recuerda que siempre puedes buscar ayuda en la transcripción que te ofrece la Escuela de Español 15TC. La puedes descargar cuando quieras en la siguiente dirección: www.15tc.es/audios. No desaproveches este regalo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y recuerda que si eres mecenas de Se Habla Español en Patreon, puedes ver este episodio en vídeo y a lo mejor eso te facilita las cosas a la hora de entender, sobre todo a nuestro protagonista, en este caso a Paco de Lucía. Porque imagino que no tienes grandes dificultades para comprender lo que digo yo, ¿verdad? Suelo hablar despacio y también me esfuerzo en pronunciar lo mejor posible para que todo te resulte más sencillo. Más cosas. En la descripción te dejo las formas de contacto por si quieres escribirme. También encontrarás todos los enlaces disponibles para apoyar este proyecto, ya sea a través de Patreon, de Buy Me a Coffee o de PayPal. Puedes usar el modo que te resulte más cómodo. Y dentro de poco te contaré las novedades que estoy pensando para agradecerles su apoyo a los mecenas de Se Habla Español.
Yo me marcho ya, pero recuerda que el próximo miércoles tendrás un nuevo vídeo en el canal. No te lo pierdas y compártelo en tus redes sociales. Me harías un gran favor. Y dentro de 2 semanas te espero aquí con un nuevo protagonista. No me falles. Adiós.